tradicional, como para los diabetes. Pero también sí, por eso además el abandono. Bueno, entonces pasemos, vamos a ver un pequeño video muy cortito que complementa esto que hemos leído. Entonces, si podemos apagar una luz y se pasen a las sillas pues, para poder ver el video. Aniquilada y a punto de desaparecer la etnia chivila asentada en la población de San Ángel y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas habitan en condiciones infrahumanas sin los más elementales servicios públicos como suministro de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, además del desplazamiento ocasionado por las fuerzas en conflictos, sumados a enfermedades que han diezmado a este grupo étnico. Sumado a las grandes cosas, por ejemplo, el consumo de agua no potable por un lado, el calor por otro lado. Eso resumido a todas estas cosas, pues la enfermedad pues cada día pues que se agranda. Por ejemplo, en este momento tenemos un 70-80% de la comunidad enferma de esta enfermedad. Los chimilas solicitan más ayuda del gobierno para que esta comunidad no desaparezca. En este momento hay que pensar lo mejor para la cultura, no únicamente de nuestro departamento, sino de todo Colombia y los restos del país donde haya comunidades indígenas. Ojalá haya mejor atención en en los términos sociales para que cada una de estas comunidades como aportante de una cultura dentro de esta sociedad pueda cada día estar mejor. Bien, es un video muy cortito ahí que nos complementa un poquito lo que ustedes leyeron. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, toca moverme por acá. Entonces, ¿qué actores identificaron ustedes en las lecturas? Un primer actor, cualquier grupo, quien diga el primero que se les ocurra. A ver. El médico de la comunidad, Salvador, que es un médico tradicional. Entonces él dice que esa enfermedad es culpa de que los ciudadanos están empezando a creer en otras religiones y han descuidado su Dios, que es entonces pues muestra como que además a él le rabia que primero no le pagan y segundo le están empezando a dar la enfermedad. Entonces es como impotencia y él culpa a los demás por algo que pues ¿no? Y bueno, sí, entonces él culpa a los demás. Bueno, también el médico está preocupado porque la comunidad se vio, o sea, en el siglo anterior la comunidad sufrió unas condiciones de aislamiento y de hacinamiento por culpa de los terratenientes que estaban como expandiendo su territorio y ahora han quedado confinados a una parte de la tierra en la que primero no hay agua, no hay fuentes hídricas y segundo no tienen acceso libre a sus territorios sagrados. Entonces él dice que Yao, su dios, está bravo con la comunidad por eso y que les ha mandado esa enfermedad a modo de maldición porque no están cumpliendo con pues su tradición o su religión. Sí, excelente. Es un tema bien importante en el médico tradicional. Claro, él da una explicación en la cual recurre al elemento mágico, al elemento mítico, al elemento religioso, pero de todas maneras sobre aspectos que tienen que ver con lo cotidiano de su vida. Es decir, no tenemos tierra, no tenemos territorio, no tenemos fuentes de agua, no puedo ir a donde están las plantas sagradas, entonces, ¿cómo no vamos a estar enfermos? Pregunta varias veces ahí, ¿no? Periodista, es que ¿cómo no vamos a estar enfermos? Y la pregunta tiene como esa intencionalidad, ¿no? Yo me imagino preguntando, a ver, ¿no se da cuenta? O, es decir, no está tonto, es que se cae de su peso, que estamos enfermos. Pues claro, es un reclamo el que le está haciendo, ¿no? Es un reclamo que le dice, oiga, pero usted ¿cómo no ve? Si es que es evidente y es obvio por qué estamos enfermos. No podemos desplazarnos, no tenemos agua, etcétera, etcétera. Es un elemento muy importante para identificar qué es lo que pensaba la comunidad en ese contexto. No, es que, bueno, aparte... Qué pena, no le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Estefanía. ¿Y tú?
Gabriela, listo, qué pena, sí, porque eso es importante. Ahora sí. César. Entonces, bueno, aparte de lo que dijeron las villas, Estefanía, pues algo importante fue que él, pues dando ya el contexto en general, que todos se basaban pues que obviamente era un problema en la piel, y la explicación que simplemente da el médico tradicional es que él dice, bueno, aparte que es el castigo, que es un pegante que tiene la gente en la piel. Entonces, bueno, eso es con respecto a lo del médico tradicional. Otra gente importante, pues que nosotros consideramos que era pues lo más importante también era pues la comunidad indígena. Entonces, pues que ellos en general pues sabían que era una peste. Muchos se basaban también en lo que decía pues el médico tradicional, pero pues ya pues con todas las interacciones que han tenido con los medios y eso, pues pues ya saben más o menos como tal que sí, entre comillas, pues sí es como una peste o como en general es una enfermedad, pero no tanto como el castigo divino, sino que pues ya es por otros agentes. Muy bien, entonces. A ver, vamos por atrás. Por acá, ¿quién quiere otro actor importante dentro del texto? En nuestro grupo encontramos Sara. Muy importante el aporte de Antonia, que es la mujer como de edad mayor, que pues es afectada, y ella dice que ella considera que la enfermedad, o sea, refleja lo que tienen adentro, o sea, que la enfermedad es simplemente como el reflejo de muchos otros problemas serios. Entonces ella habla de los problemas como el abandono, pues consideramos que eso en realidad es como lo más trascendental, porque pues sí, tienen esa enfermedad, pero es causada pues por el trasfondo del abandono, como lo que se llama, ¿no? Sí, a ella no le importa, ¿no? Sí, ella ya como que no le da vergüenza mostrarlo, ella ya actuaba normal, pero pues yo creo que es como, yo lo tomaría como una actitud en forma de protesta, ¿sabes? Porque pues ella está planteando el problema social y está también hablando como de la indiferencia, no sé, digamos, gubernamental, y su actitud puede ser una actitud como de protesta. Claro, es decir, en lo que ella quiere con su actitud. Entonces, volviendo al tema de la comunicación, lo que nos dice Sara es muy importante. Es decir, con la actitud, digamos, a mí este texto me gusta, yo no sé si a ustedes les parece que la manera como el narrador describe le hace uno entender como cosas, a mí sí, a mí me hace imaginar a la señora Antonia brava, un poco molesta, así como tú le identificaste. Ahí no está completamente claro, simplemente son 2, 3, 4 líneas, pero uno inmediatamente como que a la mente le viene esa imagen de protesta, es decir, hay un mensaje detrás de lo que ella dice. Y uno podría quedarse en algo muy al margen y decir, no, pues a la señora como que no le importa mucho, es algo que es de adentro, pero sí se siente como el dolor y la frustración de no poder vivir como realmente ellos quieren vivir y como deben vivir de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su cultura. Entonces vemos cómo en el fenómeno de la comunicación no solamente es lo textual lo que importa, no solamente es el texto, sino todo lo que está detrás, todo eso, ese telón de fondo que le da un sentido diferente a eso que se dice. Muy interesante eso que nos acabas de decir. ¿Alguien más? ¿Otro actor de los que están ahí implicados aquí por este lado? Sí, tú hemos visto de los indígenas, de otros actores que hay. Pues de pronto el mismo narrador, pues nosotros seguimos que como con sus narraciones, como que trata de exaltar las condiciones que están viviendo los indígenas, y así mismo como que trata de mostrar que por esas condiciones y de abandono que los tienen es que están, pues que se están enfermando, que están llenos de veces por todas partes, no tienen baños, no tienen alimento. Bien, la intencionalidad del narrador del texto, ¿no? Ahí está clara una intencionalidad, y es hacer también esa denuncia, ¿no? Es hacer tratar de profundizar
acá, tratar de profundizar en un hecho, digamos, tenemos un hecho en común, el hecho nadie lo discute, ellos lo llaman la enfermedad. ¿Cómo se llama? No importa. La enfermedad. Para el médico indígena es como un pegante, salen unas cosas que se pegan a la piel, para otros, a la mujer más joven sí le da pena salir, a Antonia ya no tanto, pero claro, el narrador tiene una intencionalidad y eso es lo que quiere generar en el lector. Evidentemente es generar una reacción, es generar, oiga, miren cómo aquí cómo tenemos abandonados a estas personas que también son colombianos, cómo se les ha coartado la posibilidad de vivir en libertad, de disfrutar su territorio, cómo no se les ha permitido establecer entre ellos mismos una posibilidad de desarrollo adecuado y de vivencia digna. Entonces, claro, por supuesto que hay una intencionalidad en el narrador al momento de traer todas esas imágenes, esas descripciones y organizar de esa manera la información. Claro, él deja también entrever los testimonios que trae, cómo finalmente hay una denuncia política muy fuerte también, ¿no? De cómo se les quitó el territorio, los grupos violentos que quitaron, segregaron y todo lo convirtieron en haciendas, y de esta manera pues los indígenas ya no pueden andar libremente por su territorio. Entonces vemos cómo en esta acción de comunicación, en el narrador hay todo un sistema de valores y es, oiga, tenemos que respetar los derechos, tenemos una comunidad que son compatriotas nuestros que están sufriendo por una enfermedad de la cual hay diversas explicaciones. Hay muchas explicaciones, pero el hecho concreto es que están viviendo en unas condiciones que no son dignas y que no son dignas también desde, pues para cualquier ser humano, pero desde la propia vivencia de la comunidad. Eso nos está queriendo decir también el narrador. Claro, posiblemente un narrador desde otra orilla ideológica, desde otra visión, podría ver el mismo tema, podría ver el mismo fenómeno desde otra percepción y con otra intencionalidad comunicarlo a nosotros. De golpe, ¿cómo saldría esto en un journal de dermatología? ¿Cierto? Pues hay una comunidad indígena acá y seguramente saldrían los datos sobre las biopsias, saldrían los datos sobre la patología, etc. Pero claro, detrás de esto hay toda una intencionalidad. Por aquí también había otro aporte. ¿Cómo se llama? Daniela. Bueno, también mi grupo encontró como actor muy importante la comunidad misionera, porque ellos están tratando de venderles la idea de que el sufrimiento es algo que es bueno y que al final van a tener una recompensa. Y lo que están haciendo es dividir la comunidad en dos. Entonces están haciendo que se enfrenten contra sus tradiciones y contra, a nivel, pues, Salvador, que es el chamán, que es un jefe, por así decirlo, tradicional religioso, y si se enfrentan en dos bandos, o sea, si se dividen, ahí sí es verdad que la comunicación va a empeorar y no van a poder encontrar una solución. Claro, por supuesto que es otro actor importantísimo, ¿no? Un actor que lo podemos entender como en abstracto, pero que se traduce finalmente en personas concretas que ejercen una acción, ¿no? Entonces, abarquemos lo grande, la religión, ¿no? Las religiones con un marco explicativo. Las religiones tienen un marco teórico, tienen una cosmovisión, tienen unos niveles de argumentación que permiten agarrar una situación particular, como es esta, la enfermedad, y explicarla. Pero, claro, y aquí lo plantea muy bien el narrador y todo, pero de una manera en la cual pues también eso afecta a la comunidad y afecta a ese grupo social en su unidad, porque los divide, los segrega, pero de a golpe, de alguna manera, terminan dando un discurso de una manera que justifica entonces la enfermedad y justifica la presencia de la enfermedad y lleva a las personas a modificar su conducta. ¿Y a modificar su conducta en qué sentido? Oiga, pues acepte la enfermedad, pues ya que ustedes son pecadores, pues se merecen el castigo, entonces pues más o menos quédese tranquilo porque simplemente súfrala con paciencia, con toda la resignación, y por eso cita ahí a Job, que es una figura bíblica muy importante del Antiguo Testamento, y por eso hay un dicho popular que dice, tiene más paciencia que Job, ¿no? Que el santo Job. ¿Por qué? Porque a Job, dentro de la figura literaria
de la Biblia, Job recibió todas las maldiciones de Dios y le tocó pasar N.000 problemas, entre esos un problema como el que se narra en esta situación. Bueno, hay otros actores por acá faltan algunos actores importantes. Bueno, pero me encanta que primero se hayan ido por el lado de los indígenas, porque eso es parte importante, meterse en el papel del otro, sobre todo nosotros que estamos desde Occidente entre comillas, pero desde nuestra cultura heredero de Occidente, desde nuestra medicina, pues es muy interesante que se haya ido primero a identificar los elementos de los indígenas, los elementos, digamos, de otras culturas. Pero vamos a ver, otros actores ahí. Pues el Ministerio de Salud, ¿no? Que manda el epidemiólogo a estudiar, pero pues, o sea, como que lo hacen desde una perspectiva como muy alejada, ¿no? O sea, pues primero dice el periodista, lo contacta como de manera telefónica, dice como unas cosas ahí todas breves, como que no ejemplifica el caso y eso que él fue y todo. Y además la intervención del Ministerio de Salud como que se debe más que todo a que habían artículos publicados en revistas y como que la gente empezó a protestar y les tocó ir, o sea, no fue porque ellos dijeron como, ay, vamos a investigar qué está pasando, pues como que uno ve como ahí el Ministerio, como la representación del gobierno, como lo que dice la viejita, que está como en el abandono. O sea, pues ahí se ve muy claro, ¿no? Como que el Ministerio, o sea, va pero porque les toca, no porque en serio quieren ver qué le está pasando a la comunidad. Entonces como que refleja como ese aislamiento que sufre la comunidad y pues por qué están sufriendo esa enfermedad. Claro, entonces, con lo que decían hace un momento también, en el narrador hay toda la intencionalidad de crítica, ¿cierto? Claro, y no es gratuito que él ponga ahí, como ya señalaba, que fue telefónicamente que contactaron y él dijo, sí, eso es algo que le está pasando, es un problema de una parasitosis y pues ya se están tomando medidas del asunto. Claro, ahí nosotros estamos viendo también cómo hay de alguna manera cierto desinterés, hay cierta desidia en la toma de decisiones, precisamente por el agente que tiene que garantizar ese derecho a la salud, ¿cierto? Pero entonces aquí estamos empezando a ver cómo dice un dicho por ahí popular, cada quien habla de la fiesta como le fue en ella. Entonces parece ser que esto es un tema que no le toca mucho al ministerio, posiblemente es un tema, pues es de una comunidad muy pequeñita, restringida, en un lugar alejado del país, pues como que pues sí, tiene una enfermedad, pero pues ya miraremos a ver qué pasa. Entonces es como la crítica también a que el ministerio y nosotros desde los lugares de toma de decisión no tenemos en cuenta la visión del otro. Entonces digamos lo que ahí está completamente rota la comunicación porque no se logra entender finalmente para el otro qué es lo importante y qué significado tiene esa enfermedad para ellos, para esa comunidad y para las personas que la padecen. También otro como factor externo sería con las investigaciones que hicieron la Universidad Javeriana y también el hospital local que estaban antes de San Ángel, que pues respectivamente argumentaron que era gracias a la exposición a la luz solar y al agua, la combinación del agua. Muy bien, ese factor es importantísimo porque es como el que más se acerca a nosotros, ¿no? En nuestra práctica cotidiana. Son los dermatólogos del equipo, los médicos de la Universidad Javeriana, que van y hacen una investigación, toman unas biopsias, etcétera, y pues determinan que posiblemente es una dermatoliosis, se llama eso técnicamente, que es una enfermedad debida al sol. Es una enfermedad posiblemente por exposición al sol, prolongada, que unida a unas condiciones insalubres, etcétera, pues da como resultado una enfermedad, pero que su etiología todavía no es muy clara y que está en estudio. Bueno, finalmente, un tema importante aquí en esto, de todos esos actores que hemos visto, el médico tradicional, los dermatólogos de la Javeriana y el equipo de salud, sin irnos a la crítica social, pero lo que dice el epidemiólogo del Ministerio de Salud, una pregunta, ¿todos ellos estarían errados? ¿O cada uno de ellos podría estar diciendo algo cierto?
Pues es que también depende mucho de sus creencias, o sea, para ellos su pensamiento es su verdad absoluta, porque han sido creados de cierta forma para estar enseñados y pensar que piensan. Entonces sí, ellos tendrían razón en todo. O sea, el curandero estaría bien de acuerdo a su entorno, al igual que el epidemiólogo, el ministerio, todos tendrían la verdad para ellos mismos. Solo quiero agregar, o sea, que cada uno, pues por más de que tengan un criterio pues amplio, todos están concentrados en algo y es que pues es el agua, como que esa comunidad no tiene una fuente de agua propia y les toca ir a un lugar lejísimos y además van a pie y algunos solo tienen carros, entonces nos dicen como que bueno, no es un problema con todo, pero es porque primero, o sea, el incremento está ahí en la calle, todo el mundo sabe que pues las condiciones de salud no sean simplemente como por humanos, sino que es una homeostasis del cuerpo y ambiente, y el ambiente está mal, entonces claramente el cuerpo se va a ver afectado por eso. Entonces dicen como que sí, bueno, es que la comunidad está mal, pero igualmente ninguno busca una respuesta completa y uno no puede buscar una respuesta sin esperar nada. Como que hay que ser parte de la solución, no el problema. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, el médico tradicional, como parte de la comunidad, conoce su condición. Digamos que de pronto no fisiológicamente, pero conoce la condición de su pueblo en materia social y digamos en materia psicológica. Entonces, digamos que él hasta cierto punto comprende en qué situación se encuentran y cómo viven y cómo se sienten las personas con su forma de vida dentro de la comunidad. Entonces me parece que esa verdad solamente la pueden saber ellos que están viviendo la situación. Y pues por otra parte, digamos que las entidades estatales y eso también tienen razón, digamos, en un análisis superficial de la situación. Y creo que la única forma como de que ese problema se resuelva es como que ambos tengan la disposición de escucharse mutuamente, porque el Estado dice, no, es una enfermedad dermatológica, pero para ellos es mucho más que eso, como hablaba la señora mayor, es mucho más que solamente una enfermedad, sino que también tiene que ver con cómo ellos son aislados de su propio país. Entonces, pues, es importante conocer ambas cosas. Muy bien. ¿Todos hablaban español? Pero bueno, pero todos finalmente se lograban comunicar bajo la misma simbología, bajo el mismo código. Finalmente todos se comunicaban bajo el mismo código. Pero entonces algo que ustedes destacan y es muy importante, todos los aportes han sido supremamente valiosos, porque quedo contento porque creo que la agarraron. Es decir, claro, todos los actores tienen parte de la verdad, sí, tienen una visión y un acercamiento a una problemática común que tiene validez. Claro, los de la Javeriana no estaban hablando mentiras, estaban diciendo cosas posiblemente muy cercanas a la realidad. El médico tradicional indígena también, Antonia, la anciana también. Todos tenían un nivel de acercamiento a ese fenómeno. Pero en algo estamos claros, es como si fuera un diálogo en diferentes idiomas sin conocerse, ¿cierto? Entonces ahí entendemos que la comunicación no es solamente un fenómeno de transmitir datos, sino que es un fenómeno de comprensión del otro, de comprensión de los intereses del otro, de la cosmovisión que tiene el otro, pues para que el mensaje realmente tenga un significado. Entonces, poder comprender, poder realmente uno interactuar con el otro, y entendiendo por otro no solamente personas particulares, sino instituciones, comunidades, etcétera, es lo que va a garantizar que haya una comunicación realmente fluida. Y miren cómo eso pasa en las relaciones interpersonales sencillas y comunes y corrientes.
Es decir, la novia o un amigo a uno, basta con que le diga algo y eso ya tiene todo un significado para uno. O con un gesto, por ejemplo, más que todo en la parte gestual, con un gesto uno ya logra determinar, uy, aquí pasó algo, ¿cierto? Ella está brava conmigo, ¿qué será? No sé por qué, porque uno ya ha logrado comprender tanto al otro que ese mensaje, ese código que envía, empieza a tener sentido para uno. Entonces es importantísimo como para unir cosas, y es que nosotros en salud tenemos que tener una preocupación y una sensibilidad muy importante por eso. Por supuesto que nosotros tenemos que profundizar en lo que es propio y particular de nosotros en algún aspecto técnico, por ejemplo. Entonces, los dermatólogos tienen que profundizar en la parte molecular, en la parte de la histopatología, etcétera. Por supuesto que sí, pero el mensaje es, ahí no se agota la explicación del asunto, y usted tiene que interactuar con ellos, con los afectados, tiene que meterse en su vivencia para poder decir, oiga, sí, evidentemente esto no es suficiente, y no basta con mandarles unas cremas, y no basta con decirles, usted tiene una enfermedad por el sol. Pues eso a los indígenas no les dice absolutamente nada. Por eso Antonia protestaba y decía, mire, es que el problema es que no tenemos territorio, el problema es que no podemos agua, el problema es que no podemos ir a donde tenemos que ir. Entonces, lo importante es todo ese fenómeno que subyace y todo ese telón de fondo que le da sentido y significado a la información que en un acto de comunicación se emite. Por aquí querían decir algo. Bueno, sí, pues es como, pues más o menos como repetir lo que se ha dicho, sino que también es muy importante en la salud como uno meterse en la situación del otro, frente a lo que miramos en territorialidad. Era que cuando se iba a estudiar una comunidad o algo así era muy importante meterse en ella, ¿sí? O sea, no verlo y como interactuar, digamos, un día con una persona del territorio ya, sino era como ir un poco más allá. Y también que digamos, cuando nosotros vamos a medicar o algo así, es muy importante pues hablar con el paciente y saber todas las cosas del paciente, porque digamos, los indígenas, lo que hablábamos, digamos, los indígenas no creen en que esa crema les sirva, entonces simplemente pues no se la van a aplicar, ¿sí? Entonces tenemos como que diseñar métodos de comunicación para dar nuestra información de una buena manera, con fin de que el paciente crea y aplique lo que uno le diga, que uno se lo está diciendo pues por bien de él. Y también en el caso de, bueno, saliendo de lo de los indígenas o algo así, digamos, una persona pobre uno tampoco le puede dar, digamos, un medicamento que sea de un alto costo porque no lo va a poder comprar tampoco. Entonces es como meterse siempre en las situaciones de las personas. Claro, importantísimo. Nosotros ya en la práctica profesional cotidiana, bien sea que ustedes se quieran dedicar a la parte clínica, bien sea que se quieran dedicar a la salud de poblaciones, bien sea que se quieran dedicar a las humanidades médicas, porque existe esa rama también supremamente interesante, la bioética, la salud pública, etc. En cualquiera de esos ámbitos, ustedes siempre van a estar comunicando. Y entonces es lo que les decía hace un rato. Así como se logró con este texto identificar que Antonia tenía más que lo que decía, en la descripción uno lograba como imaginarse lo que ella sentía, ¿no? Hay una actitud de protesta. Nos decía Sara, ¿era? Sí, nos decía Sara, hay una actitud de protesta en Antonia. Lo mismo, es decir, las actitudes comunican cosas. Entonces, cuando tú estés en tu consultorio, o estés en un quirófano, o estés en una comunidad ejecutando acciones de salud pública, o cuando estés en una universidad, con tu actitud transmites cosas, por supuesto. Si tu actitud es arrogante, si tu actitud es displicente, eso lo lee el paciente. No tiene que mediar palabra, no tiene que mediar el código verbal, pero eso lo lee tu paciente y él lo va a sentir y de esa manera va a interactuar contigo. Y eso que no contemos con todos los imaginarios y con todos los presupuestos que muchas veces el paciente llega a una consulta, ¿cierto? Entonces hay que darse cuenta cómo todo
en nuestra vida de relación estamos comunicando de mil maneras. Y tenemos que, primero, saber leer los signos del otro, saber entender y tratar de hacer ese ejercicio complejo, porque es muy complejo, de ponerse en los zapatos del otro para poder entender su realidad y de esa manera actuar de una manera más consecuente y una manera también que respete más la dignidad, la autonomía y los derechos de la otra persona y de las comunidades. Pero de la misma manera tenemos nosotros que hacer un trabajo sobre nuestros propios juicios, sobre nuestras propias creencias, sobre nuestras propias actitudes, para que lo que vayamos a comunicar, dependiendo del objetivo que tengamos, pues se cumpla ese objetivo y que esa comunicación sea una comunicación que no está interferida y que no tiene vicios y que se logra realmente entender y que logra su objetivo. Y también tener una actitud crítica frente a muchos fenómenos que se presentan, ¿cierto? Es decir, aprender, como se dice, a no comer entero, a no pasar entero muchas informaciones que se nos da, y eso sí ustedes que lo van a tener que tener claro y van a tener muchas herramientas durante toda la carrera sobre lectura crítica de la literatura, de cómo un artículo científico hay que saberlo leer, hay que saberlo entender para no tomar decisiones de golpe sobre conclusiones no muy veraces a las cuales se puede llegar, porque metodológicamente está mal planteado, etc. Eso ya ustedes tendrán tiempo para verlo, pero finalmente es entender que nosotros estamos en distintos niveles, desde un nivel interpersonal directo, nivel social, en niveles institucionales, estamos ejerciendo la comunicación, estamos ejecutando acciones de comunicación, pero que esas acciones comunicativas tienen un fuerte contenido ideológico, un fuerte contenido de creencias, un fuerte contenido ocasionalmente de prejuicios, y que eso es importante uno más o menos aclararlos, tenerlos claros, porque uno está respondiendo muchas veces a intereses que no son los más pues intereses no muy santos que digamos. Vamos a vernos, vamos a ver todos, que ya no hay tiempo.